reportas una enfermedad o accidente laboral y es calificado como tal, recibirás una cobertura de un 100%. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. Aquí estamos de regreso con más El Punto. Señores, desde que el gobierno dominicano pactó alianza con el gobierno venezolano para el manejo de la refinería dominicana de petróleo y que las acciones que tenía la empresa holandesa Shell Company en la refinería dominicana de petróleo fueron vendidas a Venezuela. Indudablemente fue una alianza, si se quiere, muy pero muy favorable para el país. En ese entonces el petróleo estaba a precios sumamente altos en el mundo. El gobierno del fallecido presidente Hugo Rafael Chávez Fría entendió que debía tender la mano a la República Dominicana y que una de las formas más eficientes para tender la mano era asociándonos para convertir al país en un centro de acopio de combustible de la región para Haití, Puerto Rico, entre otros países y naciones cercanas al nuestro. Perfecto. Pero ¿qué sucede? A raíz de morir Hugo Rafael Chávez Fría y asumir la rienda de la nación venezolana, el funesto de Nicolás Maduro, y al bajar los precios del petróleo, indudablemente que esta alianza con Venezuela no ha sido del todo favorable. ¿Por qué? Porque la mayoría de combustible que se consume aquí en el país es lo que le llaman petróleo blanco, petróleo procesado, combustible que llegan ya listo. ¿De dónde? De Jamaica, de Estados Unidos, de México. Ya la refinería dominicana de petróleo hace tiempo que no refina el petróleo proveniente de Venezuela. Entonces ha dejado de ser negocio para el país. Sí es negocio. ¿Cuál petróleo para Venezuela? Bueno, aquí refinamos el poco petróleo que se refina de Costa Rica, de México, de Brasil. ¿Y por qué no se está refinando de Venezuela? El de Venezuela es un petróleo un alto contenido de azufre. Que es muy pesado porque está ligado con lodo. Muy pesado. Entonces, aquí, que sacan de ahí de la faja del Orinoco. Exacto. Entonces se prefiere traer combustible procesado, traer gasoil, combustible, gasolinas en sus diferentes vertientes ya procesadas. ¿Por qué? Porque te lo venden al mismo precio que saldría el procesarlo aquí en la República Dominicana. Entonces ha dejado de ser negocio para el país tener aliado a Venezuela. Por darle cifra, en el pasado año 2017, usted sabe, Danilo, amables televidentes, cuánto generó de beneficio la refinería dominicana de petróleo. En el pasado año 2017, nada más y nada menos que 98 millones de dólares. Con esos 98 millones de dólares de beneficio, podíamos haberle dicho a Venezuela, Venezuela, aquí están los 50 millones que usted aportó para la compra de la refinería. Y goodbye, my friend, que le vaya bien. Gracias por todo. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos es un socio que nada más gana y gana. Ya Petrocaribe dejó de existir. Ya Venezuela dejó de ser la gran potencia en la región en materia de producción de petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo venezolano se ha tornado muy costoso el procesamiento del mismo. Tenemos un petróleo, el de México, el de Costa Rica, el de Brasil, que es menos traumático el proceso de convertirlo en combustible. Pero lo mejor, el centro de acopio más grande que tiene el Caribe, Centroamérica y el Caribe, en materia de combustible, que es Jamaica, no tiene todo el combustible que usted le pida en apenas horas de transporte marítimo. Entonces, pensemos muy bien la propuesta que hace Félix Jiménez, cariñosamente Felucho, de comprar las acciones que posee Venezuela en esa empresa que se llama Refinería Dominicana de Petróleo. ¿Por qué? Porque no podemos seguir partiendo con Venezuela, repartiendo beneficios con Venezuela de un negocio que Venezuela no aporta nada, absolutamente nada. Simplemente es tener la cuenta disponible para que le depositen las ganancias. Sí, pero Venezuela, con el tema de Petrocaribe, hay que reconocerle a Venezuela lo solidaria que ha sido con la República Dominicana. Fue solidario en un momento, bueno, pero vamos a reconocerle eso, porque, por ejemplo, ustedes recuerdan aquella crisis que hubo, que el petróleo, ¿a cómo se puso el galón de gasolina?
bastante alto. Sí. Siendo un momento donde la gasolina, pues bueno, debería estar mucho más baja que como está ahora, pero bueno, hay que ser agradecidos. Los dominicanos debemos agradecer. Tenemos muchos años dándole beneficio a Venezuela. Principalmente al desaparecido presidente Hugo Chávez, quien le dio mucho beneficio, no solo a la República Dominicana, porque la gente cree que Petrocaribe fue para alimentar a la República Dominicana, sino para los países de la región. Hoy día todavía ese conglomerado con el que nosotros compartimos la isla se beneficia altamente del combustible que le ofrece Petrocaribe a Venezuela. Entonces vamos a ser agradecidos. Bueno, pero tú no puedes agradecer toda la vida. Pero está bien, Ramón. Está bien, Ramón. Que el petróleo de Venezuela es un tanto difícil de procesar porque es un petróleo que está ligado con un lodo. Entonces, pero está bien, vamos entonces a proponerle al señor Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de que nosotros estamos interesados en comprarle las acciones que tenemos aquí. El presidente pero no quiere sacarlo así. No. Porque sacarlo así, eso podría crear una... Eso, óyeme, nos dejaría muy mal parado con un país que fue muy consecuente con la República Dominicana. Bueno, pero ya Félix Jiménez, en su calidad de presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, se la planteó. A Felucho que lo sepa hacer, porque Felucho es como una mecha, que Felucho prende de una vez. Es mecha corta. Sí, prende de una vez. Pero usted sabe que algo sepa también. hacer ese proceso. Pero usted sabe algo también. Que Venezuela no está aportando nada porque el petróleo que se produce en Venezuela ya está comprometido con China. Por la deuda que tiene Venezuela con China. No, es que usted no se, es que Venezuela tiene petróleo que ustedes no se imaginan. Bueno, pero no lo están explotando. Lo están explotando porque no tiene la capacidad técnica El problema es lo difícil que es de procesar. Exactamente. Y entonces Venezuela no tiene la capacidad de procesar todo ese petróleo que ellos sacan diariamente porque no tienen tanta refinería. ¿Por qué Hugo Chávez invirtió en la refinería en la República Dominicana y no en Venezuela? Porque que Venezuela no tiene tanta capacidad, no tiene tanta refinería. Pero usted sabe algo, Danilo, también, que producto de la crisis venezolana, muchos profesionales que trabajaban en la extracción de petróleo se han ido de Venezuela. Y hay muchas refinerías venezolanas que no están operando, lamentablemente. Entonces, vamos a sopesar bien, como usted muy bien dice, como buenos amigos, pues, romper esas negociaciones, si no conviene, porque la solidaridad tiene un tope. No, digo yo, decirle, hay que plantearle a Venezuela que nosotros estamos interesados se le ha planteado en comprarle las acciones que tenemos que Venezuela tiene en la República Dominicana. O sea, en esa materia, en la refinería. Así es. Bueno, el tiempo se agotó. Juan Esteban Inver se quedó hoy, ya son las 55. Mañana, Dios mediante, Danilo Paulino y un servidor, Ramón García, estaremos con ustedes en otra entrega de Al Punto por su canal, Santo Domingo TV. Hasta la próxima.